Quería, si los que tienen Biblia pueden buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Lo vemos allí al principio a Juan el Bautista. Dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo: miren, he aquí, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto para los que estaban escuchando, para los judíos que estaban escuchando ese mensaje? Era muy claro, este es el Mesías, porque el Mesías era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué el Cordero? ¿Por qué la idea de un Cordero? Porque así se había dado desde el principio, desde que pecó Adán, hubo que matar un animal para vestirlos, y ese animal murió en su lugar y fue símbolo de lo que sería después. Y después de la ley, cuando vino la ley de Moisés, se instauró todo un sistema de sacrificios, que significaba que cada animal que moría en lugar de la persona que hacía ese sacrificio. Había distinto tipo de sacrificio, pero acá se está refiriendo al sacrificio por el pecado, el sacrificio, lo que llamaban el sacrificio de la expiación. Había un día, que era el día de la expiación, el día 14 del mes 7, el mes de Tirri, o el día del perdón se conoce hoy, donde en la ceremonia se traían 2 machos cabríos y sobre uno el sacerdote imponía las manos y confesaba los pecados de todo Israel, de todo el pueblo, y a ese lo largaban en el despeñadero para que se pierda en el desierto. Era como el que se llevaba todos los pecados del pueblo. Siempre el cordero, por eso se sacrificaba un cordero. Y también lo vemos claramente cuando Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan que tenían que sacrificar un cordero, comérselo en esa noche, así apurados, preparados para salir de madrugada? Iban a salir de Egipto hacia la tierra prometida y tenían que poner la sangre de ese cordero en el dintel de su puerta. Siempre el cordero era el símbolo del que expiaba, del que moría en lugar de el que realmente merecía morir. Por eso dice, ese es el Cordero de Dios. Durante milenios en el pueblo de Israel mataron millones de animales en estos ritos y en estos servicios de expiación por el pecado. Alguien tiene que morir por mi pecado. Alguien tiene que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y no hay vuelta. La paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado, el mío, el de ustedes, el de todas las personas, es la muerte. Ya estamos condenados. Decíamos en Posadas la semana pasada que todo el mundo está en el basural. Jesús dice que van a ser arrojados a la Gehenna. La Gehenna era el basural de la ciudad de Jerusalén, que estaba en el valle de Hinnom. Ahí se quemaba la basura y el fuego nunca se apaga, porque vieron que la basura quema y quema y quema, era tanta la cantidad de basura y siempre estaba prendido el fuego ahí. Por eso Jesús dice que serán echados los pecadores a la Gehenna, donde el fuego nunca se apaga, dice Jesús. Y estaba tomando como ejemplo el basural de Jerusalén. Y de ahí es que Dios nos rescata. De ahí es que Dios, del basural, porque realmente estamos destituidos de la gloria de Dios y ya no servimos para nada. ¿Y dónde vamos? Porque estamos destituidos de la función original. Lo que no sirve va a la basura. Así está todo el mundo y así estábamos nosotros. Pero Cristo fue al basural y ahora tenemos la posibilidad de ser rescatados del basural, ¿no? No solamente somos una latita aplastada y oxidada, no porque Dios nos rescata y nos pone acá latita aplastada y oxidada, sino porque Él tiene un propósito con esta latita, la empieza a reformar, la empieza a mejorar y a hacer algo útil, a reciclar. Recicla la basura y la transforma en algo útil. Cuando éramos inútiles, algo inútil como somos todos los hombres, Dios en sus manos terminamos siendo algo útil.
Eso es la gracia de Dios. Por eso le cantamos, por eso le damos gracias. ¿No? Algunos salimos, el Dios nos saca del basural, nos saca de la gehenna, pero no queremos que Dios nos empiece a transformar. Queremos seguir siendo esa latita oxidada. No queremos estar allá, pero tampoco queremos que Dios nos transforme a su voluntad porque no nos gusta lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahí estamos navegando en el medio. Pero Dios nos saca de ahí para transformarnos, no para simplemente sacarnos de ahí. Entonces, ahí tenemos todo un proceso, yo enseñaba la semana pasada, un proceso, lo que llaman la justificación, que es la salvación que nos libra de la paga del pecado, y después tenemos la santificación, que es ese proceso de reciclaje que Dios nos va dando, ¿no? Después tenemos la glorificación, que será restaurado todo nuestro cuerpo en su segunda venida. Pero Él es el que quita el pecado. Él es el que hace el trabajo, ¿no? Dice en Isaías 53, lo podemos ver, dice que Él cargó con todas, Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido, por abatido, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo dijo Isaías 700 años antes que pasara, ¿no? En esa profecía tan maravillosa. Así que Juan lo vio a Jesús, volviendo al texto, Juan lo vio a Jesús y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. Fíjense que está el verbo, ¿cómo está conjugado? Presente. No dice que quitó ni quitará. Quita. Lo hizo antes, lo hizo en ese momento cuando estaba en la cruz, y lo sigue haciendo ahora. Quita el pecado del mundo. Pero uno ve que el mundo está lleno de pecado. ¿Dónde está el que quita el pecado del mundo? Si el mundo está lleno de pecados, asómense nada más, prendan un televisor, escuchen las noticias y vamos a ver maldad, complicaciones, egoísmo, mentiras. ¿Dónde que quita el pecado? No, nos da la potestad de ser libres del pecado, todos aquellos que por la fe hemos alcanzado su gracia. Para todos aquellos que Él ha escogido y ha llamado, nos quita el pecado. Pero para todo aquel, porque para eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, y ahí se está diciendo que Él quita el pecado del mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea pueda tener este beneficio de que Él le quite el pecado. Qué bendición, ¿no? Que Dios nos pueda quitar el pecado. Qué feo es vivir en el pecado, porque las consecuencias del pecado es el basural. Es el basural. Podemos acomodarnos mejor o peor dentro del basural, pero siempre estaremos en el basural. Pero Él quita. Él es el de quien yo dije, dice Juan el Bautista, le decía, ¿no? A todos sus discípulos, había mucha gente que estaba con Juan el Bautista. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Estaba hablando de la eternidad de Jesús. Y yo, dice Juan, no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Yo no le conocía. Le conocía sí, de alguna manera, pero no le conocía como el Mesías. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Si ustedes conocen y leen la historia del bautismo de Jesús, cuando Jesús fue a bautizarse en el río y lo bautizó Juan el Bautista, Juan pudo ver la paloma que descendía y una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo a mí, dice Juan, sobre el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo Juan llegó a conocer que Jesús era el Mesías? Porque Dios se lo reveló. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer que Él es nuestro Salvador y es el que nos quita el pecado, nos lava y nos rescata del basural y nos empieza a transformar en algo útil, si es que dejamos que eso suceda?
¿Cómo lo sabemos? ¿Lo conocimos porque alguien nos explicó? No, el que nos explicó nos dio ciertas verdades, pero en realidad es un milagro de revelación de Dios a nuestro corazón. Si no, no hay manera. No hay manera que podamos conocer quién es Jesús y podamos entender qué hizo Jesús por nosotros. Por eso no cualquiera puede adorar. Por eso muchos pueden venir acá a este saloncito o a cualquier iglesia, pero no todos pueden adorar. Solo pueden adorar, entender algo, aquellos que recibieron la revelación de Dios. Los demás son simplemente asistentes. Pueden cantar, pueden hacer muchas cosas, pero solamente puede adorar aquel que entendió de qué se trata el tema. Pues si no, venimos a hacer una payasada acá. Venimos a perder el tiempo, podríamos dormir un rato más. Venimos acá y podemos adorar y cantar y sentir algo especial, porque suceden cosas extranaturales, extraordinarias, que solo lo puede hacer Dios. Él es el que nos revela quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Entonces, cuando yo lo entiendo, hago como Juan. Él es. Yo entendí. ¿Cómo no voy a dar gracias si ahora sé de dónde me sacó? Mientras yo no entiendo nada, me parece todo pavada. Toda una tremenda pavada. Si ustedes se vieran las caras mientras están en el culto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cantándole al techo? ¿Cantándole a qué? ¿Es una costumbre? Bueno, es una costumbre porque somos cristianos. No es una costumbre, venimos a hacerlo, por lo menos yo lo hago, porque yo sé quién es Él, porque lo conocí. No porque me lo presentó el Señor, Dios mismo me reveló a través del Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? Yo sé quién es Jesús y sé lo que ha hecho por mí. ¿Cómo entonces no le voy a dar gloria, alabanza, mi tiempo, mis emociones y todo? ¿Qué me importa si yo tengo que llorar y me vengo a llorar? ¡Ay, qué vergüenza! Un hombre grande llorando no le da vergüenza. Es para hacer un meme, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno está en la presencia de Dios, no te importa nada. Porque estás en la presencia de aquel único que puede quitar el mayor de mis problemas, mi pecado. Y me puede restaurar a un lugar en donde empiezo a ser útil. Antes, un inútil. Por más que logre lo que logre, soy un inútil. Pero acá, cuando Dios me toma y me empieza a transformar, soy algo diferente. Al día siguiente dice que Juan el Bautista, otra vez estaba Juan con dos de sus discípulos. Esta vez estaba Juan con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que Jesús andaba por ahí, justo lo vio, le dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que yo les estaba diciendo. Como invitándolos a seguirlo. Yo vine antes, pero Él es el que realmente importa acá. Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca ahora. Porque yo ya cumplí mi trabajo. Él es el importante. Ahí está, ¿no? Mírenlo a Él para caminar. Dice Hebreos 12, ¿no? Pongan puestos los ojos en Jesús. Porque de ahí viene todo. Él es la fuente de mi fe, de mi fortaleza, de que puedo alcanzar la gracia y la misericordia. Ahí está, de Él se trata. No de mí. Yo voy porque, caramba, cuando me acerco a Él, me quita el pecado, para empezar. Y después me empieza a transformar. Yo quiero estar con Él. Porque cuando no estoy con Él y no estoy de acuerdo con Él y me desconecto de Él, ¿qué soy yo? Tengo una naturaleza de pecado, vuelvo a pecar y vuelvo a tener el mismo problema y me siento mal. ¿Qué hago? Me arrimo a Él y Él me vuelve a limpiar. Porque cuando yo me arrimo, el pecado mío ya está pagado, ¿no? Se desvanece. Y si tengo un problema interno de depresión cuando me acerco a Él, Él me levanta o me da fuerza aún para enfrentar los peores problemas, ¿no es cierto? Siempre se trata de Él. Así que lo oyeron hablar los dos discípulos y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Ese es el Cordero. Vamos a ver.
¿ese es el Cordero? Se habrán mirado. ¿Ese es el Cordero? Sí. Lo siguieron a ver dónde iba. Así que los discípulos siguieron a Jesús y volviéndose a Jesús, porque Jesús iba caminando, se dio vuelta porque vio que lo seguían 2 personas y viendo que lo seguían le dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Maestro. No le dijeron, Cordero. No le dijeron Cordero, le dijeron Maestro. Porque hasta ahí llegaban. Ese es el Cordero, claramente le dijo Juan. Pero en su mente no alcanzaban a verlo. No lo veían como Cordero. No lo veían como el Mesías. No lo veían como el Salvador prometido de Dios desde hacía siglos por los profetas. Lo veían como un maestro. Hasta ahí se animaron, porque eso es lo que tenían como vista, como capacidad de ver. ¿Y qué le preguntaron? Maestro, queremos saber las claves de la sabiduría. Maestro, queremos saber cómo me quitas el pecado. No, fíjense lo que le preguntaron. ¿Dónde vives? ¿Dónde vivís? Maestro, ¿dónde vivís? Para visitarte, tomamos unos mates y charlamos. ¿Qué pregunta, no? Para nosotros diríamos, pero estos muchachos teniendo a Jesús ahí le hacen esa pregunta, ¿no? Tenían que haberle hecho una pregunta más amplia. Maestro, quiero saber cómo conocer a Dios. Maestro, tengo un problema con mi pecado, quiero que me quites el pecado. Porque ya le había dicho su antiguo maestro, Juan el Bautista, que él era el Cordero que quitaba el pecado. Le había dicho quién era y le había dicho qué hacía. Ellos fueron así, Maestro, ¿dónde vivís? Y Jesús, conociendo sus corazones y sabiendo que eran 2 de los que él iba a elegir como discípulos, ¿no? Le dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron donde Jesús vivía y se quedaron con él todo ese día, porque era como la hora 10:00, como las 4 de la tarde. Así que se quedaron toda esa tarde conversando con Jesús en su casa. Habrán tomado unos mates, unas tortas fritas, no sé qué habrán hecho ahí. Conversando con Jesús. A ver si era cierto lo que le dijo Juan el Bautista, que este era el Mesías prometido, aquel que iba a quitar el pecado de su pueblo. Qué linda tarde que habrán pasado estos muchachos. Yo me imaginaba, ¿no? Qué lindo habrá sido estar charlando mano a mano con Jesús. Pero por otro lado digo, pero ellos no tenían luz, no entendían nada. Pero fíjense qué pasó después. Y tuvieron todo el día porque era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. A la pucha. Cuando lo vieron a las 4 de la tarde, cuando iban siguiéndolo, Jesús se dio vuelta y ¿qué quieren? Y ellos se dieron cuenta que lo estaban siguiendo, porque ellos se ve que iban haciéndose el tonto. A ver dónde vive, lo visitamos a ver si. Jesús se dio cuenta y le dijo, ¿qué quieren? Y Maestro, le salió, ¿dónde vivís? No tenían más idea de Jesús, que era un maestro. No podían ver lo que Juan les había explicado. Claro, Juan era vivo. Juan había tenido una revelación de Dios. Ellos no habían tenido revelación. Todavía. Ahora, no sé a qué hora se fueron de la casa de Jesús. No sé cuántas pavas de mate habrán tomado. No tengo idea. Pero una cosa sabemos, que cuando salieron de la casa donde Jesús vivía, habían tenido la revelación. Ahora sabían, porque fue Andrés a buscar a su hermano Pedro y le dijo, Simón, hemos encontrado al Cordero de Dios, ese que quita el pecado de su pueblo. Ahora ellos lo sabían. Ahora ellos tuvieron ese encuentro con Jesús y ahora sí tenían esa revelación. Creo que la mayoría acá podemos contar esa experiencia, ¿no? Recordar algún momento en donde tuvimos un encuentro con Jesús, ¿no? Donde realmente no importa nada,
Si uno le preguntaba a esos muchachos, a estos dos, ¿estaba rico el mate? Ni se deben acordar. ¿Qué comieron? No sé. Lo único que ellos se van a acordar es que esa tarde, recibieron la revelación de quién era Jesús. Sin esa revelación somos basura, ¿saben? Sin la revelación de quién es Él, no podemos acceder a la gracia. Esa revelación se llama fe. No podemos acceder a la gracia que nos limpia del pecado y nos saca del basural. Entonces, qué bueno. ¿Cómo nos vamos a dar gracias a Dios aquellos que alguna vez hemos podido sentir, ver, escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y haber tenido esa revelación? Fíjense que no solamente se quedaron callados, sino que fueron a hablar a otros, a su hermano y a quien sea. Hemos encontrado al Mesías. Y en esta palabra, fíjense, la pregunta que Jesús le hizo a estos muchachos. ¿Qué buscan ustedes? Porque Jesús iba caminando, lo seguían. ¿Qué buscan? Es la palabra que yo quiero hacerle, esa pregunta quiero hacérselas a ustedes. Siguiendo a Jesús, ¿qué buscan siguiendo a Jesús? ¿Qué buscamos cuando venimos acá a una reunión? ¿O qué buscamos cuando tratamos de conectarnos y buscar a Dios? ¿Qué buscamos? Y no sé, porque yo tengo tantos problemas y estoy buscando que Dios me los solucione. No sé, yo tengo un pasado, estoy queriendo que Dios me sane. Yo tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane. No tengo trabajo, quiero que Dios me dé trabajo. ¿Dios puede hacer todas esas cosas? Por supuesto. ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a Dios? Yo quiero vivir mejor, y yo quiero esto, y yo quiero el otro. Pero la respuesta que dieron los muchachos, que parece tan ingenua en ese momento, hoy para nosotros es la respuesta correcta. Cuando alguien nos pregunta, ¿por qué te arrimás a Dios? ¿Por qué venís a un culto? ¿Por qué venís a una reunión? Y nuestra pregunta tendría que ser, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde está el lugar donde vivís? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde puedo tener una tarde de mateada y torta frita con vos? ¿Dónde puedo encontrar la revelación de la verdadera verdad? ¿Dónde puedo encontrar la revelación de quién sos vos y qué hiciste por mí? Porque cuando yo tengo ese refresco de esa revelación, entonces no me queda otra cosa que caer de rodillas. Los que somos llorones, lágrimas en los ojos. Ahora, si no entendí nada, voy a estar sentadito diciendo, ¿qué hacen estos locos? Todo el fin de semana se reúnen aquí. Pero cuando tenemos esa revelación, ¿cómo nos vamos a caer de rodillas? ¿Cómo no vamos a aprovechar cada minuto para decir, Señor, te encontré? Pero cuando alguien nos pregunta y nos dice, ¿qué están buscando? O Dios mismo nos dice, ¿qué buscas cuando vos querés mis bendiciones nada más? ¿Vos querés sentirte bien nada más? ¿Vos querés que yo te bendiga para que no te pase nada malo? Como yo decía antes cuando era chico, ¿no? Veía un perro, le tenía miedo a los perros y decía, San Roque, que este perro no me toque. Entonces creemos que Jesús es algo así, medio un talismán, medio algo mágico. Señor, 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 oh Señor Jesús, oh Señor. ¿Vieron que cuando nos pasa algo malo enseguida buscamos de Dios? Dios mío, Dios mío. ¿Para qué queremos acercarnos a Dios? El secreto está en esa respuesta, la que tiene que ser la nuestra. Señor, ¿dónde vivís? ¿Dónde estás, Señor? ¿No les pasó que muchas veces se pierden? Y uno dice, ¿te acordás aquella experiencia que tuve? Sí. ¿Dónde era? Y estuviste en la casa de Jesús tomando unos mates. ¿Te acordás de esa tarde? ¿Dónde era que quedaba la dirección? Quiero volver porque estoy seco, vacío, necesitado. Y en la presencia de Él obtenemos fe. Y esa fe es certeza. Fíjense lo que dice Hebreos 11. La fe es la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder que es la fe! ¿Eh? ¡Qué arma poderosa! ¿Dónde la obtenemos? Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe. En la casa de Jesús, ahí está la fe. Señor, no tengo fe para enfrentar esta prueba, no tengo fe para enfrentar este miedo, esta circunstancia, esta necesidad, no tengo fe para enfrentar esta situación que tengo con una persona o con esto o con aquello. ¿Dónde obtengo la fe? Señor, ¿dónde vivís? ¿Dónde estás, Señor? Ese tiene que ser nuestra respuesta, nuestro clamor. El secreto está en la necesidad, en el hambre de Dios. Cuando tenemos hambre de Dios, Jesús, ¿qué nos dice Jesús? Vengan y vean. Acá estoy, porque Él está esperando que le busquemos. No andamos arrastrándonos con nuestros dramas. Pobrecito de mí, queremos que alguien nos acaricie, como el perrito. Pobrecito de mí, lo que pasé, lo que estoy pasando, lo que voy a pasar. Lo que me toca, con quién me toca vivir, la situación que me... Bla, 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 bla. Siempre nosotros, siempre somos nosotros. La cosa es, ¿dónde está Él? Porque cuando yo entro a su presencia, hago cada locura y no me importa nada, ¿no? Me acuerdo de la experiencia que tuvo Milton cuando él se encontró con el Señor, que hasta allá en el campo salimos y gritaba él como un loco. Y yo decía, qué hermosura, ¿no? Lo encontró, estuvo Milton ahí tomando mate y comiendo torta frita con el Señor, lo encontró, yo solo te quiero a vos, yo solo te quiero a vos, gritaba el tipo, todo desabrigado estaba ahí. Y así nos ha pasado a todos. Eso es lo que necesitamos. Se trata de Él, ¿saben? Nosotros somos una latita oxidada y aplastada que Él rescató de la basura. Se trata de Él, de su poder, de su amor, de su gracia. Él es el que quita el pecado, ¿no? y tengo que terminar, pero quiero leer el Salmo 27. Dice el versículo 4, una cosa le he pedido al Señor, y esta voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, la hermosura del Señor, y para inquirir, para meditar, para investigar en su templo, en su casa, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Estamos viviendo algún día malo? ¿Cuál es el remedio? ¿Dónde vives, Señor? ¿Dónde estás? Porque en su casa Él me esconderá en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su vivienda, de su morada. Me va a ocultar de lo malo. ¿Por qué quiero andar en la calle yo solo? Deambulando por acá y por allá, llorando mis penas como un perro callejero. Si tengo una casa donde me reciben, es más, no me reciben, me están esperando con mate y torta frita. ¿Para qué? Para tener una charla y mayor revelación y esconderme en el día del mal. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Dice 1 Pedro que el enemigo, el diablo, anda alrededor nuestro, asediándonos. Que estemos atentos porque el enemigo nos rodea. No puede hacernos daño, está alrededor nuestro. Imagínense que seamos una ciudad y está rodeada, como en la antigüedad se rodeaba la ciudad con los ejércitos que la querían conquistar y hacían ruido. Pero nosotros sabemos, si nos asomamos al muro, vamos a encontrarnos con el león rugiente y nos va a asustar y nos vamos a deprimir. Y vamos a decir, Señor, acá está, y vamos a andar siempre sufriendo. Ahora, si nos vamos a buscar la casa de Dios, ahí Él nos va a esconder. Dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de alegría, cantaré y entonaré alabanzas al Señor.
En medio del problema, en medio de que estamos rodeados de nuestro enemigo, cantaremos alabanza. ¿Ven que son cosas sobrenaturales? Porque normalmente no podemos estar alegres cuando las cosas van mal. Pero cuando estamos en la casa de Dios, Él nos da la fuerza, Él nos da la revelación necesaria de quién es Él y qué es lo que hace por mí. Entonces, ¿saben qué? Yo puedo cantar alabanzas, aún en medio de mis problemas, en medio de mi necesidad, aún en medio de mi depresión. Entonces no me voy a dejar llevar por lo que siento, hoy me siento caído, hoy me siento alegre, voy a cantar alabanzas. Hoy podemos hacer un culto porque estoy contento. Y cuando llega la hora del próximo, no, hoy sabe que hoy no voy porque hoy no tengo ganas. Imagínense si fuéramos al gimnasio cada vez que tuviéramos ganas. No vamos nunca. Imagínense si vamos a la escuela cada vez que tenemos ganas. No vamos nunca. Imagínense si vamos a trabajar cada vez que tenemos ganas. Yo no voy nunca. Me encantó esa semana de que tuve los 14 días eso del COVID, me encantó. Al sol, acá en el parque. Imagínense si vamos a un culto cada vez que tenemos ganas. No va a andar, porque si nos guiamos por lo que sentimos, que hoy estoy bajoneado, que hoy estoy pila, hoy estoy así, y hoy estoy... Así vamos. No, yo voy por lo que necesito. Cuando estoy seco, ¿qué busco? Tengo sed, busco agua. Cuando estoy mal adentro, más todavía lo tengo que buscar. Y si estoy feliz porque me están sucediendo cosas lindas, voy a darle gracias. Y si estoy deprimido, entonces sí que lo necesito. ¿Dónde está tu casa, Señor? ¿Dónde vivís? Esa es la pregunta. ¿Y saben lo que nos va a decir Él? Vengan, vení. Yo les voy a mostrar. Vengan a mi casa, que les tengo una comida preparada para compartir toda una tarde, ¿no? Ojalá que cada día tengamos una tarde, ¿no? Aunque sea una tarde de 15 minutos en la presencia de Dios. Porque saben, las cosas cambian, las cosas se ven diferentes. Él es grande, Él es maravilloso porque Él nos rescató. Depende de nosotros qué hacemos con todo lo que Él ya nos ha prometido y nos ha dado. Amén.